Determinación de causas de enfermedad. Pues tenemos que las enfermedades pueden estar provocadas por diferentes organismos, como pueden ser las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Entonces, dependiendo del organismo, pues vamos a tener las diferentes enfermedades. ¿Sí? Algunas enfermedades pueden transmitirse por ejemplo, como el resfriado común, de una persona a otra, ¿sí? O por picaduras de insectos o animales, como es el caso de la malaria, mediante la ingesta de alimentos o aguas contaminadas, como por ejemplo la salmonela, ¿sí? Por estar expuestos a organismos en el medio ambiente, problemas respiratorios. Hay personas que tienen en la temporada de primavera alergia al polen, entonces hay ciertas situaciones ambientales que nos pueden causar algunas enfermedades, ¿sí? Relación temporal. Se trata de asegurar que el factor de riesgo ha aparecido antes que el supuesto efecto. Puede ser difícil de demostrar cuando no se puede asegurar si la presunta causa apareció con anterioridad al presunto efecto. Debe quedar claramente establecido que el factor analizado antecede en el tiempo a la aparición o desarrollo de un efecto, o en el caso de las enfermedades transmitibles se ve reflejado en el llamado periodo de incubación, ¿sí? Esto es, ¿cuánto tiempo se tarda en reflejar algún síntoma que es correspondiente a una enfermedad? Por ejemplo, a veces cuando nos hace daño algo en el estómago, no necesariamente, o sea, cuando nos da diarrea, no necesariamente tiene que ver con lo que acabamos de comer o con lo que comimos un día antes. A veces son cosas que comimos hace, no sé, hace varios días y apenas se nos están manifestando los síntomas. Esto es cuánto tarda en incubarse ese microorganismo para poderse desarrollar y entonces verse manifestado en los síntomas de la enfermedad. Verosimilitud. Se refiere a la consistencia de una proporción con el conocimiento médico y biológico existente, en particular sobre la relación causal entre un factor biológico y una enfermedad determinada, también conocido como plausibilidad biológica, que es un criterio que se refleja a la existencia de un mecanismo que explica la relación entre el factor analizado y el efecto con el que se asocia. Esto es, ¿qué nos está provocando o qué desencadena ciertas enfermedades? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el cuadrito de este lado, se ve que el estrés puede ser una causa, los malos hábitos alimenticios una causa, el sedentarismo puede ser una causa para tener efectos de hipertensión alta, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es lo que nos provocaría eso, sí? Y tenemos que ver si viene desde un tipo que puede ser biológico a nada más alguno que tiene que ver con situaciones, como habíamos dicho, psicológicas, que es el estrés. De verdad, el estrés causa muchos problemas en la salud de las personas, ¿sí? Coherencia. Implica el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados con la ocurrencia de la misma. Se construye mediante la selección y organización de la información y por el conocimiento del investigador. Ejemplo, tener el corazón sano en coherencia significa que se consigue un equilibrio del sistema nervioso que repercute en una mente más equilibrada. Esto es coherencia, quiere decir que todo funciona perfectamente para que nuestro desarrollo metabólico, nuestras actividades fisiológicas se lleven de acuerdo de forma normal, ¿sí? Sin que estén alteradas por alguna situación que podría causar una enfermedad, ¿sí? Intensidad. El periodo de mayor intensidad en una enfermedad es en el que los síntomas ofrecen su intensidad máxima, su crisis o su estado crítico, también llamado clímax, ¿sí? Ejemplo,
En la semana 45 hasta el 14 de noviembre se han recogido en el sistema de vigilancia epidemiológica de atención primaria del servicio, casos, 4.500 son casos de gripe, con predominio en el virus H1N1. El nivel de intensidad de la gripe es alto para el conjunto de la región y el nivel de difusión de la enfermedad es generalizado en todo el territorio. Se registra una tendencia ascendente con respecto a las semanas anteriores de todas las áreas sanitarias. Entonces, la intensidad, como se ve aquí en la gráfica, son los picos altos que nos marcan. Aquí hay algo importante, se pueden tener estudios con anterioridad y entonces ya sabemos que, por ejemplo, hablando de la influenza, ¿sí? Ya sabemos que los comportamientos poblacionales en el mes de noviembre, o sea, diciembre, que empieza el frío, van a ser altos, o sea, vamos a tener una intensidad alta en esos meses. Entonces, en esos meses que vamos a tener una intensidad alta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Y probablemente podamos también verlo por regiones. Por ejemplo, en las regiones donde hace mucho frío, si ese punto alto de intensidad es mayor que en las regiones donde no hace tanto frío. Y si es así, ¿qué soluciones se van a tomar? Relaciones dosis-respuesta. Cuanto mayor es el tiempo y o dosis de exposición al factor causal, mayor es el riesgo de enfermedad. La frecuencia de la enfermedad aumenta con la dosis o el nivel de exposición. Sin embargo, hay casos en los que el gradiente biológico no se cumple, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es qué sucede, ¿sí? Cuando podemos tener dos situaciones. ¿Qué sucede cuando hay un grupo de personas que no están enfermas y están expuestas en un grupo de personas que están enfermas? O sea, podemos ver cuál es la respuesta, si se enferman o no se enferman. O también podemos tener una respuesta, si queremos verlo, pero ya sería como parte de la investigación, ¿qué respuesta puede haber cuando están expuestos ante ese factor, pero tienen una situación que los ayudaría a no contagiarse tan rápido, como por ejemplo, cierta medicación, ¿sí? Entonces, la relación dosis-respuesta es el tiempo que se da de respuesta, valga la redundancia, a lo que están, a la causa del factor de riesgo de la enfermedad, ¿sí? Y entonces podemos representarlo también con gráficas para ver qué es lo que está pasando. Ok, reversibilidad. Es capaz de regresar a etapas que anteriormente ya había visitado. O sea, la enfermedad, o sea, que se tenga la enfermedad, las personas se compongan, esto es que tengan una ligera, a lo mejor gripa, se componen y después regresan a su estado normal. Esto es que no les pasa nada, ¿sí? A eso se refiere con reversibilidad, ¿sí? Dice, aquí hay una serie de cuadritos que dice, es capaz de regresar a etapas que anteriormente ya habían visitado. Esto es que regresan a su etapa de estado de salud bien o estar sano. El pensamiento reversible promueve una visión más amplia de la realidad y su resolución de sus dilemas. Tiene un proceso o enfermedad y suele regresar a su estado original, es decir, a ser un organismo sano nuevamente, como ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que veamos cómo las personas pueden regresar a su estado normal una vez que ha pasado la enfermedad. Ojo, aquí hay algo también importante. Pueden enfermarse de algo, regresar a su estado normal, o sea, que sea reversible. Esto es que ya pasó la etapa de mi enfermedad y regreso a estar bien, o sea, estar totalmente sano. Pero a lo mejor la siguiente vez que me enferme, me puedo enfermar más fuerte, ¿sí? Y también regresar a mi estado habitual. Eso tendrá que ver con la situación de cómo voy generando o cómo van mutando o cambiando los organismos que me van atacando, ¿sí? Pero la idea es que una vez que se curen las personas regresen a su estado natural, que es la parte de la reversibilidad.
Ok, este tema es muy chiquito. Lo que sigue es hacer el cuestionario 3, que están ahí todas las preguntas y completar estas imágenes, ¿sí? Y a resolver la actividad 3, ¿sí? Que la tienen que ver con ese video, y una vez que terminen el cuestionario de la actividad, lo tienen que guardar en formato PDF y subirlo a la plataforma para que les evalúe tengan calificación de este día.